Norma Internacional de Contabilidad NIC 10. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Docente Sandy Tatiana Mendoza Gómez. El objetivo de esta norma es prescribir cuando una entidad debería ajustar sus estados financieros por hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa y la información a revelar que una entidad debería efectuar respecto a la fecha en que los estados financieros fueron autorizados para su publicación, así como respecto a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. La norma requiere también que una entidad no debería elaborar sus estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, si los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informan indican que dicha hipótesis no resulta apropiada. El alcance de esta norma será aplicable en la contabilización y en la información a revelar correspondiente a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Teniendo en cuenta las definiciones que establece la NIC 10, entre estas encontramos que los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informan son todos aquellos eventos, ya sea favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Pueden identificarse en dos tipos de eventos: aquellos que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajustes, y aquellos que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que se informan y son hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informan que no implican ajustes. Entonces aquí encontramos dos clasificaciones de hechos sobre el que se informa que implican unos ajustes y otros que no implican ajustes. Ejemplo: la gerencia de una entidad completa el día 28 de febrero del 2012 el borrador de los estados financieros para el periodo que termina el 31 de diciembre del 2011. El Consejo de Administración u órgano de gobierno equivalente revisa estos estados financieros el 18 de marzo del 2012, autorizando su publicación. La entidad procede a anunciar el resultado del periodo junto con otra información financiera seleccionada el día 19 de marzo del 2012. Los estados financieros quedan a disposición de los propietarios y otros interesados el día 1 de abril del 2012. La Junta Anual de Propietarios aprueba los anteriores estados financieros el día 15 de mayo del 2012 y se procede a registrarlos en el órgano competente el día 17 de mayo del 2012. En este caso, los estados financieros se autorizaron para su publicación el 18 de marzo del 2012, fecha en que el Consejo de Administración autorizó su divulgación. En este caso, se evidencia que prevalece la fecha de autorización para la publicación de los estados financieros sobre la fecha de aprobación que realizan los órganos competentes en la organización. En algunos casos, la gerencia de la entidad está obligada a presentar sus estados financieros a un consejo de supervisión dentro de la misma, compuesto únicamente por miembros no ejecutivos, para que proceda a su aprobación. En estos casos, los estados financieros quedan autorizados para su publicación cuando la gerencia los autoriza para su presentación al Consejo de Supervisión. Ejemplo: el 18 de marzo del 2012, la gerencia de una entidad autoriza los estados financieros para que sean presentados a su Consejo de Supervisión. Este Consejo Supervisor está compuesto exclusivamente por miembros no ejecutivos, si bien puede incluir representantes de empleados y otros partícipes externos. El Consejo de Supervisión aprueba los estados financieros el 26 de marzo del 2012. Los estados financieros quedan a disposición de los propietarios y otros interesados el día 1 de abril del 2012. Los accionistas aprueban los anteriores estados financieros el 15 de mayo del 2012 y estos se registran en el órgano competente el día 17 de mayo del 2012. En este caso, los estados financieros se autorizaron para su publicación el 18 de marzo del 2012, fecha de la autorización de la gerencia para su presentación al Consejo de Supervisión. Como se evidencia, en este caso prevalece la fecha de autorización de la gerencia sobre la fecha de aprobación de los órganos de control y demás.
El proceso seguido para la formulación y autorización con vistas a su divulgación de los estados financieros variará dependiendo de la estructura organizativa de la entidad, de los requerimientos legales y estatutarios y de los procedimientos seguidos para la elaboración y finalización de los estados financieros. En algunos casos, en este caso estará obligada a presentar los estados financieros a sus propietarios para que estos los aprueben antes de que estos se emitan. En estos casos, los estados financieros se consideran autorizados para su publicación en la fecha de su emisión y no en la fecha en que los propietarios lo aprueban. Otro ejemplo que vemos es de la empresa Fafra S.A. Recibió una demanda judicial por incumplir un contrato. A la fecha de cierre del balance, la empresa afirmó que no había incumplido el contrato y que tenía razones legales que respaldaban esta afirmación como el desenlace más probable. Por consiguiente, la compañía no había registrado ninguna provisión en su preliminar de estados financieros. Antes de que los estados financieros fueran aprobados por la junta directiva o por el consejo de administración, el juez del caso emitió un primer dictamen, según el cual la firma era culpable y debía pagar 1 millón por daños y perjuicios. La sentencia final de la demanda tuvo lugar tras la formulación de los estados financieros. Así pues, los estados financieros de la compañía deben ser ajustados y reconocer una provisión por 1 millón. Esto porque el dictamen preliminar brindaba suficiente evidencia de que existía una obligación presente dada por un suceso pasado a la fecha de cierre del balance, en ausencia de cualquier evidencia en contra y a pesar de que la sentencia final no había sido dictada. En este caso, dichos cambios se pueden hacer dependiendo de su característica del hecho. En este caso se realiza el ajuste porque estos estados financieros no han sido autorizados ni publicados. Esto digamos que nos da pie para que la empresa básicamente analice la información y realice los ajustes respectivos. La presente información fue tomada de las referencias que observamos en la presente diapositiva. Muchísimas gracias.